aprovechen al máximo realmente la potencialidad que tenés en un programa de estudio que no se está aplicando con toda la potencialidad que podría aplicarse, digamos. Sí. Esta es un poco lo Esa es la idea. Y además, qué sé yo, discutir cómo constituís o cómo construís los lugares adecuados para que los procesos de aprendizaje se puedan dar. Hoy vos tenés la mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires físicamente en condiciones deplorables, sin lugares para que haya procesos de aprendizaje adecuados, sin la cantidad del personal docente que sería necesario, muchos cambios que no se deben postergar, que tienen que estar planteados en la agenda del día a día actual y que además necesitan la participación del gremio docente. Yo creo que habría que reformular la paritaria nacional de los docentes para incorporar una agenda que signifique discutir estos temas. La CETERA lo viene planteando de hace mucho y bueno, esperemos que sea escuchada. Vos pensá, ¿no? Y pensá también, Ariel, cómo van cambiando los paradigmas sin que nos demos cuenta, porque hace muy pocos años estamos discutiendo que los chicos no iban a la escuela. Y hoy estamos discutiendo y estamos viendo de qué manera mejoramos la jornada, de qué manera mejoramos el contenido curricular de lo que se enseña, de qué manera la escuela deja de ser solamente el lugar donde ir a comer, ¿no? Pero aparte, yo no dudo, esto que dijo Hugo antes del trabajo extra aula. Sí. A ver, yo me acuerdo, mi vieja era directora, hubo una época la pasamos muy mal económicamente, era maestra en un turno, vicedirectora en otro y directora en otro, porque se podía en ese entonces esto. Yo me acuerdo que laburaba mi vieja afuera del aula. Entonces, me parece como un disparate no reconocer ese espacio. Sí, claro. Es cierto que en esa época las condiciones sociales eran mucho mejores. Porque la escuela mejora con lo que vos haces en el aula, pero mejora con lo que se hace fuera de la escuela. Claro. La asignación universal por hijo significó una política que posibilitó incorporar una gran cantidad de matrícula a la escuela, que significó la posibilidad de que en la escuela media se recuperaran muchos alumnos. La ley de financiamiento educativo fue otra inyección. Son cosas que mejoran las condiciones sociales. Pero hubo aparte rompiendo con una década de ley federal de educación, sí, un claro, engendro claro, que ni los milicos la podían haber hecho claro, mejor. Claro, rompiendo con eso y rompiendo con una especie de ideología gubernamental que consistía en pensar la educación como un gasto improductivo, claro, que había que reducir, y con un prejuicio también de los que gobernaban respecto del trabajo del docente, ¿no? Como que era un trabajo que en última instancia no había que pagarlo demasiado bien. Sí, que era vocacional. Mano vocacional, mano de obra barata del sector público. Por ahí, digamos la verdad, el problema... Trabajo de mujeres, exactamente, sueldo complementario, todo un montón de cosas que no existe más. Entonces hay que darle a la paritaria docente la importancia que tiene, como la tienen los de otros trabajadores. Exactamente, ni más ni menos que como otros trabajadores. ¿Qué opina? ¿Puedo leer? ¿Podés leer? Sí. No voy a contestar, se lo voy a dejar a usted que conteste, y si quiere contestar él, que conteste. Jorge Belgrano, si es 1 o 2 puntos que los docentes den clases a los chicos. José de Almagro, digan lo que digan, los únicos perjudicados son los chicos. Ya que los políticos, según ustedes, no piensan en los chicos, sería bueno que aunque sea por vocación lo hagan. Aníbal de Bursaco le pregunta a Yasky si está conforme con lo que su central obrera obtiene de este gobierno. Horacio, Capital Federal, no parece un programa muy democrático, dado que no mencionan a luchadores sindicales como Moyano que luchan por sus afiliados. Daniel de Agronomía, ¿cómo analizan que la lista celeste de Suteba perdió en las elecciones de Buenos Aires contra el Frente Multicolor? Y Andrea de Belgrano felicita por el programa, es el único programa que da
opciones ante el problema laboral. Me parece... Dejé el último. Sí, sí, pero me parece, Hugo, que tenés como para 2 o 3 programas. Sí, Fácil. no, creo que por ahí la última, el SUTEBA ganó las elecciones. Ganó. Claro, con el sí, 70% de los votos, fue un triunfo. Perdió en algún fenomenal. distrito, digamos. Perdió en algún distrito, se perdió, por ejemplo, en La Matanza, en La Plata. De 80 seccionales se perdió en 6, en 7, o sea, hay 80 seccionales en las que hubo elecciones por voto directo, pero más allá del resultado, mi orgullo es que son elecciones absolutamente limpias, transparentes y donde vota todo el mundo. Y se pueden presentar listas, multicolores, bicolores, de cualquier cosa, y los maestros son los que deciden y resuelven. Un sindicato del que estoy orgulloso, con más de 100.000 afiliados. ¿Qué pienso de las políticas de este gobierno? Creo, justamente estoy escribiendo un libro sobre eso. Es un libro en el que intento hacer una mirada de 10 años del kirchnerismo y del movimiento sindical. Pienso que este es un gobierno que rompió el molde de la política neoliberal en la Argentina. Un gobierno que se animó a transgredir los límites que le marcaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a todos los gobernantes. Yo me cansé de ver ministros de Economía y ministros de Educación que justificaban los ajustes porque figuraban como el punto 8º o 9º de la última carta de intención que se firmaba con el Fondo Monetario. Es decir, ese oprobio desapareció de la Argentina. Recuperamos el sistema jubilatorio, único país del mundo que le asestó un golpe en concreto a los intereses económicos de los grupos financieros. Único país del mundo. No hay otro país de América Latina que le haya arrebatado al capital financiero el manejo de los fondos jubilatorios. Cuestión que fue clave, porque hoy Argentina por eso tiene el 97% prácticamente de cobertura en el sistema jubilatorio. Entonces, yo esto lo pongo en el haber. Pongo en el haber el juicio a los genocidas, porque como trabajador digo, de los 30.000 desaparecidos, la mayoría fueron trabajadores. Y fue un golpe de la clase dominante contra los trabajadores y contra la democracia. Por eso reivindico eso. Reivindico la recuperación de YPF, reivindico aerolíneas argentinas, reivindico las paritarias libres, la ley de financiamiento educativo. Que faltan cosas, por supuesto. Faltan cosas acá, en Venezuela, en Bolivia, en los países que estamos queriendo cambiar. Ahora, si miran a los países capitalistas de Europa, ahí van a ver lo que es ajuste puro y duro, como lo sufrimos nosotros. Entonces yo creo que hay que defender este rumbo, hay que reclamar lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Creo que una reforma tributaria que haga que, entre otras cosas, paguen lo que más tienen, que graben las transacciones financieras, que nos permita cambiar este impuesto a las ganancias para convertirlo en un impuesto a los altos ingresos. Falta, por ejemplo, avanzar mucho más en lo que es construir condiciones que hagan que las grandes desigualdades que existen en el país entre las provincias ricas y las provincias pobres puedan paliarse con políticas públicas. Creo que necesitamos mucho más integración. Esto que se anunció, el Banco del Sur, tiene que dejar de ser un título y convertirse en una realidad. Empezar a funcionar. Sí, si no tenemos algo que financie las posibilidades de crecimiento nuestro y si seguimos dependiendo del capital financiero internacional del Fondo Monetario, nosotros estamos listos. Y creo que entre lo que falta de lo inmediato, convocatoria al Consejo del Salario urgente,